Hola a todos los amigos y amigas, gracias por estar conectados un día más. Vamos a tomarnos un breve tiempo para esperar que se puedan conectar más personas. Muchas gracias por estar siempre conectados en nuestras predicaciones, en nuestro tiempo de devocionales, en tiempo que podamos compartir a través de las redes sociales. Para mí es una alegría el poder compartir con ustedes un día más a través del Facebook y por luego también compartirlo en otros momentos. Si tal vez no lo ven en vivo, también puede ser de bendición para sus vidas. En nuestras páginas, en nuestras redes sociales, en el Facebook, en Lugar de Fe, y en nuestro Instagram también Lugar de Fe, @lugardefe_. Ahí es donde podemos subir siempre nuestro material y podemos compartir con ustedes esas palabras de parte de Dios que nos ayudan, nos hacen bien, y recordando las palabras del Maestro, sabiendo de que su palabra es viva, es eficaz, que nos trae cambios, que nos ayuda para cumplir aquellos propósitos, para que lo envíe el Señor en nuestras vidas. Así que me alegro mucho de que te puedas conectar, de que puedas darle me gusta, de que puedas darle compartir con tus amigos, con tus contactos en las redes sociales, y que puedas también sus vidas ser bendecidas a través de la palabra de Dios, que es la que nos bendice, la que nos prospera, la que nos trae cambios, la que nos da vida. La palabra de Dios no es una palabra de hombre, es la palabra viva de Dios la que compartimos en este tiempo. Y queríamos hablar acerca de un tema muy importante en estos tiempos convulsos, tiempos de adversidad, tiempos de dificultad. Podemos compartir esta palabra que yo sé que va a ser buena para tu vida, va a ser de bendición para tu familia. No sé cómo estabas atravesando este tiempo post-COVID, que ahora parece que ya ha vuelto un poco a la nueva normalidad, no 100%, porque todavía queda mucho camino para andar para volver a una normalidad como la que teníamos antes. Creo que no volveremos tampoco a ella. Habrán cambios, habrán situaciones, pero bueno, es muy importante ver qué es lo que Dios y qué es lo que el Espíritu habla a través de su palabra en este tiempo y que habla para nuestros días. Seguramente bendición, sabiendo de que Dios es fiel, sabiendo de que Dios no le ha tomado por sorpresa la pandemia. Dios ya tenía preparada una salida para esta situación también y para nuestras vidas. Pero mientras atravesamos este tiempo, es necesario, es importante estar firmes en la palabra, estar firmes en la fe, estar firmes en aquello que Dios nos ha entregado. Y eso es lo que quiero hablar en el día de hoy. Firmes, estar firmes en la fe, estar firmes en nuestro Señor Jesucristo. No, ese es el anhelo de Dios. Ese es el anhelo de que en este tiempo nosotros, a pesar de las dificultades y a pesar de las adversidades, andemos firmes en la fe, andemos firmes en las situaciones que estamos atravesando. La Biblia nos enseña de que Job fue un hombre que atravesó dificultades, pero esas dificultades nunca lo separaron de su Creador, nunca lo separaron de su fe en Dios, nunca lo separaron de su confianza en Dios. Es más, en Hebreos 11 encontramos a Job, cómo a través de su confianza pudo mantenerse en medio de las dificultades, ¿no? Las dificultades, los problemas, las adversidades que tú y yo atravesamos en esta tierra son comunes para mucha gente. Tienes que pensar, lo primero que tienes que pensar es que no eres el único que puedes estar atravesando una crisis o una dificultad, que no eres el primero ni el último que va a pasar un problema. Todos a lo largo de la vida vamos a tener que enfrentar situaciones, problemas. Un hombre de Dios decía que nosotros nos encontramos en cualquiera de estas tres etapas. O estamos en una crisis, estamos en un problema ahora mismo, en el presente estás atravesando un problema, o has salido de un problema o de una crisis, o si no, vas a estar a punto de entrar en una crisis. En cualquiera de esos tres puntos te vas a encontrar en todo momento de la vida. Estás ahora mismo en medio de una crisis, o has terminado de atravesar una crisis hace muy poco, o estás a punto de entrar en una crisis. Esto no es traer temor a las vidas, esto no es traer miedo ni fatalismo. Al contrario, es ser realista y estar preparado para ello, ¿no? El Señor Jesús le dijo a sus discípulos y le dijo a la gente que lo rodeaba, los puso los pies sobre la tierra y les dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. El Maestro estaba poniéndole peso sobre los hombros a cada persona que escuchaba su evangelio, que escuchaba las buenas noticias de salvación, y les estaba diciendo, le estaba haciendo muy claro: no es un camino de rosas el que tenemos que atravesar, no es un camino
de flores, no es una película de Disney que todo sale bien, que todo se da, fluye por naturaleza. No, el Señor nos puso en contexto y nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, mientras estemos en la tierra vamos a pasar situaciones difíciles, mientras estemos en este lugar llamado tierra, en este planeta llamado tierra, vamos a tener que enfrentar situaciones, adversidades, dificultades, problemas, adversidades que vamos a tener que enfrentar. Pero todo esto tiene un propósito, y más allá del propósito también tiene una fecha de caducidad. Hay un día en el cual se va a terminar. Hay un día en el cual esa crisis, ese problema va a terminar en tu vida. Hay un día que Dios tiene preparado para que salgas de ese problema, crezcas, madures y avances a un escalón más alto en la fe del Hijo de Dios. Seamos realistas, vamos a tener que atravesar problemas, dificultades, pero lo importante no es el problema ni centrarnos en el problema. Lo importante es que Dios, el Espíritu Santo de Dios, va a acompañarnos por en medio de ese problema. Él va a ir con nosotros de la mano, acompañándonos, y nos va a llevar hasta el lugar de destino final, donde vamos a tener que llegar, un destino de bendición, un destino profético, en el cual Él nos ha hablado a través de su palabra siempre. Entonces, tiene cumplimiento su palabra, vamos a tener adversidades, vamos a tener dificultades, pero también hay un día en que todo eso va a terminar y vamos a crecer, vamos a madurar y no seremos los mismos después de atravesar ese problema, esa adversidad y esa crisis. Hay dos maneras de enfrentar esas circunstancias adversas. Job, hemos hablado antes, demostró entereza, y la respuesta de Job que encontramos en la palabra de Dios en Job 1:20, 22 es una respuesta que me deja sin aliento y la cual yo quiero tomar para mi vida, y es mi oración que también sea tu respuesta en medio de dificultades en todo tiempo. Job capítulo 1, desde el versículo 20 al 22, yo quisiera que cuando atravieses un problema, una dificultad, una pérdida, estas sean tus palabras. Dice Job: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. A Job le acababan de dar malas noticias. Perdió a su familia, perdió a sus hijos, perdió las riquezas, perdió el ganado que representaba riquezas en ese tiempo, perdió su salud. Y la reacción de Job fue rasparse la cabeza, afeitarse la cabeza, postrarse en tierra y adoró. Adoró a Dios. Le entregó todo al Señor. La adoración verdadera no es cantar 4 canciones lentas durante un tiempo estimado, no. La adoración no tiene que ver nada con un instrumento de música, no tiene nada que ver con eso. Adoración es un estilo de vida, adoración es una disposición de corazón enfrentando una situación. Tú puedes tener el mejor instrumento de música, puedes tener la mejor banda de música, que wow, si la tienes, gloria a Dios, claro que sí, pero puede tu corazón estar tan lejos de Dios que no estés adorándole. Sin embargo, Job, sin riquezas, sin sus hijos, sin su salud, su reacción fue postrarse, reconocer la grandeza de Dios, reconocer la potestad de Dios, la autoridad de Dios, la soberanía de Dios de poder hacer eso que hizo en ese momento con su vida, de poder tomar todo lo que él tenía y arrebatárselo sin previo aviso. Reconocer esa autoridad y aún así postrarse delante de su presencia y decir: Señor, te bendigo. Mi Dios amado, te honro, te doy gloria en este momento. Reconozco que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Reconozco que a ti te pertenece todo, que todo es para ti y todo es por ti, Señor. Te adoro. No me gusta lo que me ha pasado, no me agrada, tal vez me daña los planes que tengo, tal vez me rompe el corazón perder a mis hijos. Estoy seguro de que Job estaba muy dolido en su alma, en sus emociones por la pérdida de tantas cosas, pero sin embargo, aún así adoró al Señor. Aún así le dio su alabanza a Dios. Aún así había en sus labios una adoración para el Señor. Eso tiene que ver con adoración, un corazón cercano al de Dios. No quejarse, no rebelarse contra Dios, no levantar su voz en alto y decir: Señor, ¿por qué?
sino al contrario, decir: Señor, a ti te pertenece todo, mi vida es tuya y lo que yo tengo es tuyo. Eso tiene que ver con adoración. Lo siguiente que dice en el versículo, estamos leyendo del 20 al 22, dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Versículo 21. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Wow, tremendas palabras. Reconocer la soberanía de Dios. Reconocer que a Él le pertenecen nuestras vidas y lo que tenemos. Dice la Biblia en Salmos que la tierra y su plenitud le pertenecen al Señor. Que todo lo que habita en esta tierra y todo lo que hay alrededor le pertenece al Señor. Nuestras vidas no son nuestras, le pertenecen a Dios. Lo que nosotros vemos, el terreno que podamos tener a nuestro nombre, le pertenece a Dios. Todo lo que hay alrededor tuyo, tu familia incluida, le pertenecen al Señor. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre del Señor bendito, dijo Job. Wow, qué tremenda reacción a través de la crisis. En estos tiempos de dificultad, en estos tiempos de adversidad, tú has reconocido que era Dios el que te dio el empleo. Eres tú quien ha reconocido que Dios fue el que te dio a tu padre, a tu madre, tus hermanos, tus hermanas, tus hijos. Y que todo aquello que tienes es porque Dios te lo ha dado. Hoy es un buen día para reflexionar y pensar que ha sido Dios el que te había dado ese empleo que tal vez has perdido, que ha sido Dios el que tal vez te dio a ese familiar que has perdido a causa de la enfermedad. Aquella salud que tal vez has perdido, ha sido Dios el que te la ha dado. Aquellas riquezas que has perdido, también te las había dado Dios. ¿Has reconocido a Dios en este tiempo? Pues el primer punto es adorar al Señor a pesar de todo. En este tiempo, para estar firmes, debemos reconocer la soberanía de Dios. Debemos reconocer que Dios da y Dios quita. Dice la Biblia, Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Porque nosotros no nos movemos por las circunstancias, no nos movemos por las situaciones que acontecen a nuestro alrededor. Parece que todo se derrumba, pero algo que no se derrumba es el trono de Dios. Sigue estando estable, sigue estando firme. Su trono sigue estando firme hasta este día. Su cetro de poder sigue estando en el mismo lugar que siempre ha estado. Dios sigue siendo Dios. No hay nada que lo atemorice y lo mueva de ese lugar donde comenzó. Dios es fiel y Dios ha comenzado una obra en cada uno de nosotros que está perfeccionando. Vamos a leer lo que dice Santiago. Mira lo que dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Dice: hermanos míos, escucha lo que dice el apóstol Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mira qué tremendo. Dice que debemos gozarnos, debemos tener por mucha alegría cuando estemos atravesando dificultades, tribulaciones, pruebas, adversidades, situaciones difíciles, momentos de dificultad, enfermedad, finanzas bajas, problemas, tantas situaciones adversas que podamos tener. Dice, cuando nos hallemos en medio de esas dificultades, que nos hallemos en medio de esas pruebas, de esas adversidades, lo tengamos como un motivo de alegría. ¡Qué contradicción! El mundo dice que tenemos que estar tristes. La cultura nos dice que debemos agachar la cabeza y debemos estar cabizbajos por las dificultades y por las adversidades de la vida. Pero la Biblia a mí me enseña, las Escrituras me dejan ver que es un motivo de alegría, que debemos tenerlo como un motivo de mucho gozo y de mucha alegría. Luego dice, porque debemos saber que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Cuando nuestra fe es probada, estamos ganando en paciencia. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,
sabiendo que la prueba de nuestra fe, cuando nuestra fe es probada, cuando nuestra confianza en Dios está atravesando momentos que nos puede traer dudas y que están están revelando cuál es verdaderamente mi fe, hasta dónde llega, cuál es el límite. Dice que produce paciencia en mí. Si tú estás atravesando crisis, adversidades, dificultades, alégrate. Sonríe ahí delante del móvil. Sonríe en esta tarde, en esta mañana, en esta noche, cuando nos estés viendo. Sonríe y di, voy a alegrarme porque Dios está utilizando esta situación para ganar, para que yo gane paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Bueno, yo estaba buscando cómo se puede definir la paciencia y una definición que encontré es esta: es calma o tranquilidad para esperar. Yo debo reconocer que no me gusta esperar. Yo, siendo sincero, no me gusta esperar. No sé tú, si a ti te gusta mucho esperar, pero de normal en esta sociedad en la que vivimos en una sociedad que todo tiene que ser ya, que queremos que todo sea rápido, queremos que el envío, el pedido que hemos hecho llegue no en 3 días, que llegue en 1, y si puede ser hoy mismo, que llegue mucho mejor. Vivimos en una sociedad de microondas, que todo es eficiente, todo es rápido, sopa instantánea. Queremos todo que suceda ya. Pero sin embargo, en el reino de Dios hay situaciones, hay momentos para todo. Dice Eclesiastés, dice la Biblia, que todo tiene su tiempo. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para abrazar, pero hay un tiempo para abstenerse de dar abrazos. Hay un tiempo para besar, hay un tiempo para abstenerse de dar besos. Hay un tiempo para sembrar y hay otro tiempo que es para recoger lo sembrado, la cosecha de eso sembrado. Pues el Señor trata con nuestras vidas a través de las adversidades para que en nosotros se produzca paciencia, tener calma, saber esperar, tener tranquilidad. Otra de las definiciones que encontré es la capacidad de sufrir. Escucha bien, capacidad de sufrir y tolerar desgracias, adversidades o cosas molestas con fortaleza, sin quejarse o rebelarse. ¡Wow! Esto está tremendo. Esto está impresionante. La capacidad de sufrir y tolerar desgracias, adversidades o cosas molestas con fortaleza, sin quejarse y rebelarse. Ese es el significado de paciencia. Poder atravesar esa espera, esa dificultad, en medio de esa adversidad, poder estar firmes, estables, poder soportar cosas molestas, situaciones difíciles, adversidades, con calma, con tranquilidad. Eso lo producen las adversidades en nuestras vidas. Eso es lo que produce las adversidades. La prueba de nuestra fe produce paciencia. La prueba de nuestra fe va a producir paciencia, va a aumentar. O sea que si tú estás teniendo dificultades, es un buen momento para que levantes tus manos allí donde estés y digas: gracias, Señor. Gracias, Padre, por este problema que estoy atravesando, Señor, porque algo estás haciendo tú en mi vida en este momento, Señor. Algo estás produciendo paciencia, Señor. Estás produciendo que yo sepa mantenerme firme a través de las dificultades y adversidades de la vida, Señor. Gracias, Padre. Hoy queremos levantar tu nombre, hoy queremos agradecerte por esa prueba, por esa adversidad, por esa dificultad que ha venido, Señor, que no nos gusta, pero hoy hemos aprendido que hoy es un síntoma, debe ser un síntoma de gozo, porque quiere decir que tú estás obrando a favor mío, Señor. Te bendecimos por ello en el nombre de Jesús. Amén. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Debemos recordar también lo que dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 1, versículo 27. Filipenses 1:27 habla acerca de cómo debemos nosotros comportarnos en estos tiempos que estamos atravesando. Filipenses 1:6 primero. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Somos una obra de Dios.
Tú y yo, allí donde estés, debes reconocer que eres una obra de Dios. Que Dios comenzó un día una obra en tu vida y que Él la está perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Hasta el final de los tiempos Dios va a tratar con tu vida. Wow, yo llevo 40 años siendo cristiano, puede decirme, siendo cristiano. Bueno, Dios quiere seguir trabajando con tu vida. En la Biblia tenemos ejemplos de hombres de 80, de 90 años con los cuales Dios recién comenzaba a obrar en su vida. Hay algunos que comenzó siendo niños, pero hay otros que comenzó siendo mayor. Hay unos que le tomó menos trabajo, otros les tomó más trabajo. Pero siempre hay algo que Dios va a mejorar en nuestras vidas, va a tratar, va a afinar para que nosotros vayamos a mejor. Debemos estar completamente persuadidos. Persuadidos quiere decir convencidos en nuestra mente. Debemos estar plenamente convencidos que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a llevar a la perfección hasta el final de los tiempos. Él la va a llevar a perfección. Hoy trata la paciencia con nosotros. Hoy estamos hablando de producir esa paciencia, esa firmeza en medio de las adversidades. A Job le vino una dificultad y le ayudó a conocer mejor a Dios. Sus bienes le fueron devueltos, multiplicados. Tuvo más hijos. El favor y la gracia de Dios vino sobre él para recuperar todo lo perdido. Pero sin embargo hay otros hombres que las dificultades, las adversidades lo alejan completamente de Dios. Es el caso del joven rico. El joven rico se perdió una invitación de Jesús para seguirle, para servirle, por causa de las riquezas. Jesús, él fue a preguntarle a Jesús: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Los mandamientos, guárdalos. Bueno, yo desde mi juventud los he guardado. Oh, perfecto. Pero si quieres ser perfecto, le dijo Jesús, da todo lo que tienes a los pobres y ven y sígueme. La respuesta es terrible. La respuesta de este joven es que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Imagínate, fue confrontada su fe, fue confrontado su pecado, su amor al dinero. Era más fuerte que el amor a Dios. Se perdió una invitación del mismo maestro, ser discípulo de Jesús, a causa del dinero. Las dificultades pueden acercarnos a Dios o pueden alejarnos de Dios. En este día escoge acercarte más a Dios a pesar de las adversidades, a pesar de las dificultades, a pesar de al contrario, también puede ser a pesar de las bendiciones. Si estás bien, agradece y reconoce que Dios es el que te dio todo eso. Reconócelo en tu vida y entrégale todo lo que a ti te pertenece. Filipenses 1:27, ahora sí, nos habla acerca de nuestra forma de presentarnos delante de Dios. Vamos a leer Filipenses capítulo 1 del versículo 27. Dice así: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes, en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Solamente que se comporten como es digno del Evangelio. El Evangelio es digno de que nosotros nos comportemos de una manera. Dice Pablo: para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes. Oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. La manera que nosotros debemos comportarnos, decía Pablo, la manera digna de la cual nosotros tenemos que comportarnos, que merece el Evangelio, es que permanezcamos firmes. Firmes a pesar de las dificultades. Firmes a pesar de las pruebas. Firmes a pesar de las situaciones difíciles. Yo sé que cada uno de nosotros necesitamos firmeza en todo tiempo. Debemos tomar decisiones, determinarlas y ser fieles a esas decisiones que hemos tomado a pesar de los problemas. Tú, a pesar de que llueva o haga una tormenta, vas a trabajar. Tú y yo, todos.
tratamos de cumplir, pero sin embargo cuando es para Dios podemos poner 1001 excusas. Pero el Evangelio se merece que nosotros nos comportemos de una manera digna, firmes, que estemos firmes en todo tiempo, que permanezcamos firmes en los momentos buenos, en los momentos alegres, en los momentos de alegría, pero también en los momentos adversos, que permanezcamos estando firmes, establecidos en la fe, combatiendo por nuestra fe en el Evangelio, combatiendo para permanecer en el lugar en el cual Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Yo creo que si hay un ejemplo en la Biblia, aparte de Jesús, obviamente, de cómo permanecer firme en medio de las situaciones difíciles, ese es el apóstol Pablo. Vamos a leer lo que dice en Romanos. Romanos nos habla en el capítulo 4. Perdón. Romanos 4 no. Vamos a leer. Un segundo. Romanos capítulo 8. Vamos a leer en Romanos capítulo 8, donde habla un hombre de Dios que supo enfrentar 1001 circunstancias. Romano capítulo 8 habla acerca de las situaciones difíciles. Dice Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Mira la forma de empezar este verso. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pregunta Pablo. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? Dice, tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Dice el versículo 37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de Cristo. ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios? La tribulación, mira que Pablo pasó mucha tribulación. El hambre, Pablo dice que pasó mucha hambre, pero no lo separó del amor de Dios. La espada, la persecución, las situaciones difíciles lo separaron a Pablo del amor que Dios tenía por él, lo separó de estar firme, no, en ningún momento. Dice al contrario, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Cristo. Cuando estamos en Cristo, no hay ninguna circunstancia, no hay ninguna adversidad, no hay ningún problema o dificultad que nos pueda separar de su amor. Nada puede separarnos del amor de Dios que es por medio de Cristo Jesús. Continúa diciendo en el versículo 38 Pablo, por lo cual yo estoy seguro de que ni la muerte, mira, ni la muerte lo puede separar del amor de Dios. Nada puede separarlo a él. Dice, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada te puede separar del amor de Dios. Debemos estar firmes, seguros, confiados de que Él va a ser fiel en todo momento, de que Él va a cumplir aquello que prometió, de que Él va a permanecer como lo ha prometido en su palabra con nosotros siempre. Pero es nuestra la decisión de permanecer fieles. Es nuestra la decisión de permanecer firmes a pesar de las situaciones difíciles. No te enfoques en el problema, no te enfoques en la dificultad. Es tiempo de que te enfoques como Job en adorar a Dios. Es tiempo de que te enfoques como Pablo, no en la tribulación, sino en el amor de Dios manifestado por medio de Cristo Jesús. Es tiempo de que te enfoques en el Dios que ha sido fiel y que va a permanecer fiel en su trono, que va a permanecer fiel en su palabra, aquel Dios que va a permanecer fiel, que no cambia. Dice la Biblia que en Él no hay una sombra de variación. O sea, que Dios no es que amanece un día de una manera y otros días amanece de otra manera. No, Dios es el mismo siempre. Nuestros sentimientos cambian, nuestros pensamientos cambian, nuestra forma de apreciar las percepciones, lo que percibimos con nuestros ojos, lo que percibimos con nuestra mente, lo que percibimos
con nuestras emociones cambiará continuamente. Hay días mejores, días peores, pero en Dios no hay una sombra de variación, en Él no hay ni una pizca de cambio. Él sigue siendo el mismo, el que comenzó, el que permanece y el que va a terminar. Es el mismo por los siglos de los siglos. Hebreos declara de que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Su palabra es viva, es actual, trae cambio, es poderosa. Dios mismo es el mismo, en Él no hay una sombra de variación. Batallando, estar como Pablo anduvo en la tierra, que es digna del Evangelio, permaneciendo firme. Abraham fue un hombre también que tuvo que ser firme en sus decisiones. Abraham tuvo que ser firme en su estilo de vida. Abraham tuvo que ser firme en su fe para alcanzar aquello que Dios le había prometido. Qué curioso que Abraham es el padre de la fe. Que Abraham tuvo que permanecer firme en la promesa para llegar a ser el padre de la fe, el padre de los creyentes, el padre de todos aquellos que agradan a Dios por medio de la fe. Dice Romanos capítulo 4, versículo 18, que él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Abraham tuvo que batallar su esperanza, la esperanza que tenía de la promesa de Dios, contra todas las esperanzas con las que él luchaba. A él se le había prometido un hijo, era un hombre mayor, un hombre de avanzada edad, y su mujer era estéril. Pero él batalló, se puso firme, se estableció de una manera firme para llegar a alcanzar aquella promesa que Dios le había dado. Tenía muchas dificultades Abraham, tenía muchas cosas en contra, pero ninguna de ellas dejó él que determinara en su futuro, sino una sola: su confianza en Dios y en las promesas que Dios le había dado. Continúa diciendo el versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Mira, vamos a parar un momento aquí. Él veía la circunstancia alrededor. Dios me ha prometido un hijo. Y dice que él no se debilitó en la fe. Él no se debilitó en la confianza al mirar su propio cuerpo, viendo que era un hombre de casi 100 años. Nuestros oídos, nuestros ojos, nuestras percepciones nos pueden engañar. Nuestros sentidos nos engañan, nos traen información que puede ser realidad, sí, pero que no pueden determinar nuestro futuro, que no están por encima de la palabra de Dios. Era una realidad. Abraham tenía casi 100 años ya y no podía tener un hijo, pero dice que su fe no se debilitó al considerar su cuerpo. Continuamos leyendo. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, o la esterilidad de la matriz de Sara. Dice el versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. No se debilitó en la fe al considerar su propio cuerpo y la esterilidad de Sara. No se debilitó en la fe al mirar su cuerpo, al contemplar su cuerpo, que ya estaba como muerto, que ya era casi de 100 años, que su mujer era estéril. No se debilitó en la fe. Él podría haberse debilitado y decir, no, el Señor se equivocó, el Señor no se fijó bien que yo era de casi 100 años cuando me prometió un hijo, no se dio cuenta de que mi mujer era estéril, eso tal vez era para otro, podría haberse debilitado y abortar la promesa. Pero no se debilitó, al contrario, se fortaleció. No dudó tampoco por incredulidad. Dice el versículo 20 que no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe y esto dio gloria a Dios. ¿Qué continúa diciendo? Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¡Ja! Tremendo, ¿eh?
Él estaba plenamente convencido de que Dios iba a cumplir sus promesas. En nuestros tiempos de crisis, de adversidad, de dificultad, debemos permanecer firmes en la fe. Debemos estar plenamente convencidos de que Dios tiene el control sobre toda situación. Que en esta pandemia Dios tiene la última palabra también. Que en este tiempo de adversidad, que en este tiempo de que no hay trabajo, que en este tiempo de situaciones difíciles, Dios sigue gobernando. No debes debilitarte en la fe, no debes retroceder en la fe, no debes dudar de Dios, no debes ser incrédulo, aun cuando ya has tenido una evidencia de que Dios ha hecho grandes cosas por ti y en tu vida y en tu familia. Fortalécete en la fe, cree, alcanza, pelea, lucha, porque vas a ver a Dios manteniéndose fiel como siempre lo ha sido. Pero tú debes también ser fiel para esas promesas. Dios es bueno, Dios es fiel. Mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 5. Vamos a leer Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6 hasta el 10. Primera de Pedro 5, 6 al 10 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuando fuere tiempo. Primero, humillémonos bajo la poderosa mano de Dios. Segundo, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Dice el versículo 7: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Descárgate en el Señor. Tienes preocupaciones, tienes temores, tienes dudas, tú puedes acercarte delante de Dios, delante de su trono, y presentar esas situaciones que te entristecen, que te duelen. Preséntalas delante de Dios. Echa toda esa ansiedad delante de su presencia, porque Él tiene cuidado de nosotros, dice. Versículo 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo busca, es su trabajo, es su quehacer, es su misión, busca a quien devorar, pero nuestra misión es ser sobrios. Sed sobrios y velad. Vuestro enemigo el diablo anda buscando como león rugiente a quien devorar. Pero mira lo que dice el 9: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Al cual podemos resistir firmes en la fe. Nuestra fe es un arma poderosa delante del enemigo. Cuando estamos creyendo las promesas de Dios, cuando creemos la palabra viva de Dios, cuando estamos presentando nuestros oídos para escuchar la voz de Dios, cuando estamos atentos leyendo la palabra de Dios, nuestra fe crece, nuestra fe aumenta y podemos resistir al enemigo que quiere debilitarnos a causa de las malas noticias, a causa de los problemas, de las adversidades. Recuerden que dice la Biblia de que podemos levantar el escudo de la fe con el cual podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Hemos leído eso en alguna ocasión. El enemigo trata de mandarte dardos que incendien tu casa. Malos pensamientos, dudas, temores, incredulidad, debilitarte en la fe. Pero puedes resistirle firme tú en la fe, creyendo la palabra de Dios, creyendo las promesas de Dios, recordando que ha hecho Dios en tu vida, declarando una palabra de Dios sobre tu vida, profetizando sobre lo que Dios ya te ha dicho en alguna ocasión. Podremos resistirle firmes en la fe. Luego termina diciendo el versículo 10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¡Wow! Imagínate, el Dios que nos llamó a su gloria eterna, después de que hayamos pasado un tiempo de dificultad, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Dios se vale de todas estas situaciones difíciles
para perfeccionar su obra en nuestras vidas. Las dificultades, los problemas y adversidades no son más que una herramienta para que Dios pueda trabajar en nuestras vidas y pueda perfeccionar su obra en nosotros. Permanece firme en la fe, firme a pesar de la prueba, firme a pesar de la dificultad, firme a pesar de la crisis. Si hay algo que tienes que perder, que no sea tu fe. Puedes perder muchas cosas, pero no pierdas la fe en lo que Dios ha hecho en tu vida ya, en lo que está haciendo y en lo que va a hacer el día de mañana. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu palabra. Gracias te doy, Señor, por aquellos que puedan ver este vídeo, Señor. Tal vez no ahora, pero tal vez el día de mañana, en otro momento. Que seas tú, Señor, fortaleciendo su fe. Que seas tú, Señor, hablando a sus vidas, trayendo, Señor, la paciencia, Señor. Esa firmeza en medio de las pruebas y dificultades que le va a permitir a ellos alcanzar un nuevo nivel, Señor, en sus vidas, en conocimiento de ti, Señor, de tu palabra, de tus promesas. Padre, yo bendigo sus vidas en esta hora, Señor. Claro que su fe crece, que su fe aumenta, Señor, que tú los fortaleces y que tú, Señor, vas a cumplir tu obra en sus vidas, Señor. Que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a llevar hasta la perfección de Jesucristo, Señor. Padre, te doy gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mi hermano, mi hermana, por estar ahí conectado. Esperamos que haya sido un tiempo de bendición, de edificación y de crecimiento en tu vida, que puedas seguir hacia adelante firme en la fe, no dudando por incredulidad, no tal vez debilitándote por todo lo que ves alrededor y lo que te cuentan las noticias y por lo que escuchas en la radio y por lo que estás viendo. No decimos que es mentira, es una realidad lo que está pasando, pero por encima de esa realidad hay una mayor, que es la palabra de Dios. Cielo y tierra un día van a pasar, su palabra nunca dejará de ser, tiene un cumplimiento para tu vida y para la mía. Así que muchas gracias por acompañarnos en un día más. Reciban un fuerte abrazo y nos veremos en el siguiente vídeo. Un fuerte abrazo y que Dios les bendiga. Tengan una buena semana.